Gracias por seguirnos en El Mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El cardenal estadounidense peruano Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo papa de la Iglesia Católica, que optó por el nombre de León XIV. Habló en italiano al dirigirse a los más de 40.000 personas que le aclamaron en la Plaza de San Pedro, mientras que pronunció también palabras en español para saludar de alguna manera al Perú, país en el que comenzó su trabajo sacerdotal y pastoral, al que volvió como obispo, primeros signos que acercan su visión de continuidad del mensaje del Papa Francisco. Habló de paz, habló de una paz desarmada, una paz duradera y que efectivamente la Iglesia Católica debe tener una mayor apertura. Son claves de un nuevo pontificado, de lo cual vamos a estar analizando el día de hoy. Pero antes debo recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto y aquí le comparto nuevamente el código QR para que usted pueda participar. Robert Francis Prevost fue elegido como nuevo papa de la Iglesia Católica, León XIV. ¿Qué significado tiene su pontificado? ¿Continúa el legado de Francisco? Hay una aspiración por la paz, mayor relación con Latinoamérica, una iglesia más abierta e incluyente. Son las opciones para que usted pueda participar. Si no lo ha hecho, más adelante revisamos, asociamos todas las respuestas a propósito de este tema. Momento del análisis. Me acompaña Darío Xavier Quintero, misionero claretiano. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Darío, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, desde una primera impresión, podría ser el del León XIV, el pontificado que continúa el legado de Francisco. Varias veces en su discurso lo escuchábamos mencionar al anterior papa, agradece a Francisco, introduce varias veces la palabra paz, paz desarmada, paz desarmante, ¿no? De tender puentes en una iglesia sinodal de puertas abiertas y hablando sobre todo en español. Estamos escuchando en León XIV al Papa Francisco. Se podría decir que habría una continuidad, de seguro, en el legado del magisterio De la iglesia hecho por el Papa Francisco, se podría hablar también de una continuidad, como bien lo marcas, en temas de la sinodalidad y de la paz. Sí, totalmente. Un perfil muy interesante. Vamos a ver algunos datos sobre lo que es este Habemos Papa 2025, nombrado como cardenal por Francisco en Chiclayo, Perú. El nuevo papa es de origen estadounidense, habla perfectamente el español, fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión de América Latina. Y aquí tenemos los datos, ¿no? Robert Francis Prevost Martínez, cardenal estadounidense, de 69 años de edad, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, vivió 40 años en Perú. Prevost tiene una visión especialmente internacional, siendo el primer pontífice originario de América del Norte y también el primero con una ciudadanía estadounidense o peruana. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Villanova, una maestría en Divinidad en la Catholic Theological Union of the Chicago y más tarde se doctoró en Derecho Canónico con honores en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. El sumo pontífice tiene una estrecha relación con Perú, país en el que ha pasado gran parte, como hemos escuchado, de su vida y de lo que es, por supuesto, su ciudadanía. 2014, después de muchos años yendo y viniendo entre su Chicago natal y tierras peruanas, el Papa Francisco le nombra obispo de la diócesis de Chiclayo, en el departamento septentrional de Lambayeque. Durante su tiempo como obispo de Chiclayo, Prevost se distinguió por su firme postura ante injusticias, su voz clara frente a los abusos del poder, vivió la violencia terrorista en Perú y acompañó a los humildes. Se enfrentó allí tenazmente al expresidente Alberto Fujimori. Seguimos hablando del tema contigo, Darío, y un perfil interesante, decíamos, ¿no? Robert Prevost, estadounidense y peruano, 40 años de servicio en Perú, el nombre que le precede, León XIII, conocido como el Papa Obrero de un gran compromiso social, muy diferente a lo que pudiese Donald Trump poder tener de un papa, ¿no? ¿Cómo ves ese perfil? Importante lo que tú enmarcas, pero también habría que mirar la importancia que tiene Prevost para la vida religiosa. Recordemos que fue prior de la Orden de San Agustín, los OSA, y esto también enmarca toda una importancia, ¿no? Un perfil bastante amplio, conocedor de la misión, como lo desarrollas en toda la parte
de la cordillera de los Andes desarrollada en el Perú y también muchas veces pasó por Colombia como prior de la Orden de San Agustín. Un perfil muy completo y sobre todo muy cercano también para una iglesia muy actual. Sí, una iglesia muy abierta, distanciado, sobre todo, como te decía, de lo que representan figuras de la extrema derecha internacional y lejos del Papa, que pudiesen pedir figuras que estuvieron incluso en el funeral del Papa Francisco, pues ahora hay una visión un poco más orientada a lo que decía Francisco en términos de periferia, en términos de Latinoamérica. ¿Cómo ves ese relacionamiento con Latinoamérica? Habría que decir también que no es un papa que se esperaba, de seguro no sonaba, pero pues llama mucho la atención. Habría también que marcar que es anti-Trump, como bien lo marcas, con todo lo que esto implica. Y es muy valioso también la forma con la que intervino en su alocución cuando se dirigía a la Plaza de Roma. Hablar muy bien ese español. Siento que para Latinoamérica podría tener muchos puntos válidos. Primero porque conoce el continente, es mirar también cómo Dios otra vez ha visto a América Latina por completo. Es un papa que reconoce también las situaciones sociales por la cual atraviesa toda América Latina y eso nos ayuda también a entender de su cercanía que posiblemente va a dar para toda América. Sí. Te quería preguntar, ¿lo sientes después de ese discurso, lo sientes como un estadounidense o como un peruano? Lo sentiría más como un hombre que le da posibilidad a la iglesia y que reconoce toda la diversidad cultural. Sin duda alguna, su discurso va enmarcado mucho al Perú, que fue donde vivió gran parte de su vida, ¿no? Fue ordenado y después de su ordenación, 3 años siguientes, lo enviaron al Perú y ahí desarrolló toda su misión. Imposible no tener rasgos muy latinos. Sí. Vamos a ver más datos en torno a lo que está ocurriendo en esta importante conmemoración, una de las más importantes a nivel mundial para los seguidores de la Iglesia Católica, pero ¿qué representa esta figura, esta elección para la Ciudad del Vaticano, para la feligresía? El Papa es considerado el sucesor de San Pedro, a quien Cristo le encargó dirigir la Iglesia, convirtiéndose de esta manera en el guía espiritual de más de 1.400 millones de católicos en el mundo. Hay una gran representación en nuestro continente. En Vaticano se asume el estatus de jefe de Estado ejerciendo poderes absolutos, como lo son el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Recibe jefes de Estado con los que lleva a cabo reuniones donde se discuten temas, por supuesto, de actualidad o se informa sobre las posiciones de la Santa Sede. Darío, la importancia también de este nuevo pontificado en esa área, ¿no? Dentro de la Iglesia se ha hablado mucho de que la Iglesia debe abrirse, de ser una iglesia que permita incluir a todos, como decía Francisco. Sin embargo, dentro de la Iglesia, ¿cómo estás o cómo puedes observar a futuro este nuevo pontificado? Desde una visión teológica se podría enmarcar 3 puntos. La representación de León XIV. Primero, habría que mirar León XIII, quien desde 1903 no se escuchaba. Fue un papa que escribe documentos sobre la doctrina social de la Iglesia, un pontificado donde las cuestiones sociales fueron protagonistas. Segundo, también es un nombre de gran prestigio en la Iglesia, hay que decirlo así, ya que es muy aceptada por ambas corrientes, tanto una corriente progresista como conservadora. El nombre de León no disgusta. Y también invita a una iglesia a caminar por un bien común. Se podría también hablar de un equilibrio por parte de algunos, ya que fue un obispo misionero en Chiclayo, pero también doctrinal por su cercanía con el derecho canónico. Habría que estar pendiente de sus posturas, el tema como la liturgia, como la ordenación a mujeres, saber qué propone el nuevo Papa y la bendición de las parejas del mismo sexo. Sí, y lo hemos visto, por supuesto, desde un punto de vista más social, hablar, estar de lado, por ejemplo, de las víctimas en Perú con la represión bajo este gobierno de Dina Boluarte, habló de Fujimori en su momento, del exdictador, y decía efectivamente que el perdón de Fujimori, pues a lo mejor no era tan, digamos, específico con las víctimas. ¿Cómo estás viendo también esa figura de Prevert antes de su pontificado en torno a estos temas? Sin duda alguna, la figura de un papa siempre va a tener una división, ¿no? Primero, el cardenal Preves, por una parte, todo el desarrollo que realizó, como bien marcas, en Perú,
Y siento que ahí hay cierta cercanía con la figura de Francisco, con el cardenal Bergoglio en su tiempo, cuando también denunció ciertas cosas que pasaban en Argentina. Ya más bien como papa, habría que también mirar qué es lo novedoso en temas de doctrina, de magisterio que nos da la iglesia. Pero siento que el cardenal Prevost enmarca muy buenas cosas y la denuncia también. Un profeta de su tiempo, un profeta en su tierra. Denuncia también que va hacia pues el tema de la migración. Por supuesto, ha estado muy atento el que ahora es el Papa sobre la situación migratoria en los Estados Unidos. La habla porque la vivió. Aquí hay que marcar muy bien que la familia de Prevost también conoce de cerca la migración. Dice él muy bien, cito, nací en Estados Unidos, pero mis abuelos eran todos inmigrantes, franceses y españoles. Me crié en una familia muy católica. Mis dos padres estaban muy comprometidos con la parroquia. Está ahí la cita. Entonces podríamos mirar cómo vive de cerca estas cuestiones de migración, su papá francés, su mamá española. Entonces eso hace también de que mire más de cerca la realidad de América Latina y lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, y como decíamos, en una América Latina en disputa, Darío, porque efectivamente en Latinoamérica las grandes diferencias, hay países en los que la división y sobre todo en el tema doctrinal pues ha tenido bastante importancia, ¿no? El tema de León XIV, una gran experiencia en Perú, una gran experiencia en lo pastoral, en su visión sacerdotal de las cosas. ¿Cómo ves también la posibilidad de que se entienda un poco mejor en Latinoamérica y pues teniendo este complejo escenario político y diplomático? Hoy justamente hablaba con un compañero que hicimos estudios en teología juntos y él sí representa toda la parte contraria del progresismo y hablábamos y llegamos a una conclusión de que por fin estamos de acuerdo porque hay un papa que está llegando y que ha caído bien en ambos sectores. A manera doctrinal siento que tendríamos que apenas comenzar a escuchar también qué va a proponer ahora como papa, porque no podríamos también mirar, como bien lo sabemos, encargado del dicasterio para los obispos, y es todo su recorrido que tiene en América Latina. De seguro un poco desconocido, pero así mismo como la figura de Bergoglio, que poco a poco fue dándose a conocer, siento que el cardenal Prevost, hoy el Papa León XIV, también tiene mucho por enseñarnos. Sin duda, vamos a estar muy atentos a su pontificado, a lo que a través de su visión y de su mensaje, desde un principio ha tenido claro el Papa León XIV. Darío, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación. Darío Xavier Quintero, misionero claretiano desde Bogotá, Colombia, para entender el escenario que se ha vivido el día de hoy con la elección del primer Papa estadounidense, también peruano, que toma las riendas de la Iglesia Católica. Vamos a despedir esta primera parte del programa recordando, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR y por lo pronto vamos a una breve pausa acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Tener TLP es como si fuera un espejo quebrantado. Entonces, cada pedacito del espejo nos refleja una parte de nosotros, pero nunca podemos ver lo que somos en la totalidad. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Los momentos más emocionantes, incluyendo el contenido más destacado en las redes sociales, lo puedes ver en un solo espacio. En Juego, un resumen de aquellos eventos deportivos que fueron muy sonados durante la semana. Con Enrique Guevara. Viernes, solo por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hablando de la noticia que ha marcado la pauta informativa y por supuesto el análisis en nuestro programa, la elección del Papa León XIV. En su primer discurso como pontífice saludó, hizo un gesto a Latinoamérica, a Perú, lo hizo en español a sus seguidores de ese país, específicamente en Chiclayo, donde sirvió con su misión pastoral. Esto dijo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Acá he visitado varios sitios de acá de Chiclayo. ¿Cómo lo recuerdan justamente usted? ¿Perdón? ¿Cómo lo recuerdan justamente? Lo recuerdo yo siempre, porque siempre venía acá a la iglesia. Como yo soy servidor de Dios, acá soy servidor del cuidamos acá en la iglesia. Pero estábamos siempre al tanto de él, también hemos estado acá con toda la expectativa siempre. Todos, la expectativa de él. Siempre nos saludaba, nos abrazaba, y para que la bendición siempre. Un padre muy amoroso también. Sí, cariñoso, amoroso. Y Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios nos ha premiado a todo el Perú. A todo el Perú nos ha premiado muy bien, especialmente chiquilayanos. ¿Cuál es su nombre de usted? Edmundo Maradiega. Bueno, así contestaban los feligreses en Perú a ese mensaje, ese primer mensaje del padre, del sumo pontífice, del Papa León XIV en su primer punto de contacto allí en el Balcón de las Bendiciones. Nos acompaña John Reina Ramírez, presbítero, sacerdote de la diócesis de Buenaventura, desde Bogotá, Colombia. Padre Reina, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a usted por contestar nuestro llamado. Decíamos antes de la pausa, padre, de lo interesante, ¿no?, del perfil de León XIV, estadounidense con mucho trabajo realizado en Perú, reacciones, por supuesto, como vemos, de la feligresía, pero también del arco político de nuestro continente. ¿Cuáles son las claves que observa usted de su papado, de esta nueva relación con Latinoamérica y la Iglesia Católica? Pues yo creo que el Papa ha demostrado en sus primeras palabras como la ruta a seguir. Está hablando de paz, está hablando de amor, está hablando de reconciliación y creo que van a ser como sus legados también de este papado, que pues nosotros estamos muy contentos, de verdad. El Espíritu Santo sopla donde quiere y eso tenemos fe y creemos en esas palabras. Y hoy el Papa que el Espíritu Santo nos ha dado es lo que la Iglesia quiere y requiere para que salga adelante y siga acompañando a la feligresía y que sigamos dando testimonio de vida para toda la humanidad. Padre, una iglesia sinodal, una iglesia para todos. Escuchamos al Papa Francisco en León XIV. Sí, claro, el Papa es ¿cómo lo digo yo? Es un legado, el legado del Papa Francisco continuado en nuestro Papa León XIV y vemos también que está encarnando también esa humildad, esa sencillez, un hombre que inspira confianza, un hombre que inspira cercanía y que también permite que haya acercamiento a la iglesia. No se quiere una iglesia alejada, sino una iglesia, como lo decía el Papa Francisco, que huela a ovejas. Y asimismo se lo hace saber a los pastores, a los sacerdotes, las religiosas, a los obispos. Una iglesia que va caminando de la mano de Jesús y mucho más ahorita en este tiempo que estamos de Pascua, Resurrección, que nos permite vivir este espacio hermoso para la iglesia y ver las mociones del Espíritu encarnadas en nuestro Papa
León XIV. Un nombre, León XIV, padre, que ya desde de por sí la escogencia de ese nombre es de vital significado, teniendo en cuenta lo que representa. León XIII, un papa obrero denominado con un gran ministerio en cuanto a el trabajo hacia las labores sociales, de allí ya marcando el camino de lo que pudiese ser su pontificado. Es León XIII, claro, León XIII es que construye o que escribe el Rerum Novarum, el primer documento social para la Iglesia, y a partir de ahí se empieza todo el proceso de doctrina social de la Iglesia y que se continúa hoy también proclamando a través de las distintas pastorales sociales que se dan en las diócesis en el mundo entero. Entonces, creo que marca un legado a través de estas encíclicas que son pastorales, pero también son muy sociales, de la doctrina social de la Iglesia, que permite atender a los más necesitados, a los pobres, a los que están siempre en el corazón de Jesús y que Él siempre estará pues acompañándonos, y creo que esto va a ser un pontificado que va a estar orientado también a esa doctrina social de la Iglesia y cercanía a los pobres y a los más necesitados. Sí. Padre, ¿usted siente a León XIV más latinoamericano que estadounidense? ¿Es peruano? Total. Realmente siento que es parte nuestra como latinoamericano más que estadounidense, pero esta es una gracia de Dios que nos permite a la Iglesia poder tener por primera vez un papa que nació en Estados Unidos y que tiene su origen allá como su patria chica o su patria grande, pero también tiene ese sentir y tuvo la oportunidad de conocer toda la realidad latinoamericana, y que esa realidad latinoamericana a través de Chiclayo en Perú le permitió a él también conocer nuestras realidades, y no se convirtió en un obispo que posiblemente pues tenía las características de un gringo, de un estadounidense, que no recoge el sentir latinoamericano, de tanto así que el Papa, pues antes de ser Papa, pues, como cardenal en Estados Unidos, pues está en contra también de todo lo que está haciendo Trump allá en Estados Unidos. Entonces es un hombre que va a permitirnos que pueda haber también esa unidad, y eso es lo que esperamos, que haya que recapacite Trump a través de tener en su seno allá en Estados Unidos de origen a un papa que está hablando en materia de doctrina social de la Iglesia y que está también siendo cercano y con el corazón latinoamericano. Y que está hablando en español, que es algo muy importante. El Papa León XIV también ha manifestado cercanía con los más vulnerables, contra la migración, ha arremetido contra sistemas extremistas y corruptos. Mientras laboraba en Perú, mostró una postura contundente, incluso durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esto decía: el expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Yo no he intentado analizar, por supuesto ha habido muchas cosas en cuanto a declaraciones hechas por el presidente, pero también hay otros políticos, congresistas que han hablado mucho, y yo no sé si ponemos a todos ellos con un detector de mentiras, ¿quién aprueba el examen? Yo no quiero llamar a nadie mentiroso, lo que sí quiero decir es que la verdad muchas veces se ha escondido atrás de muchas falsedades o media verdades, buscando, digamos, ventaja política. Y aquí es donde es importante ponernos así todas las cartas sobre la mesa.
Ahí lo escuchábamos, temas claves en Perú. León XIV, padre Reina, pasó, como decíamos, 40 de sus 69 años en Perú. Habló de las mafias de sodalicio, se ha manifestado abiertamente, como escuchábamos, contra el expresidente Alberto Fujimori. Desaprobaba también públicamente las acciones tomadas por la presidenta Dina Boluarte y las víctimas de la violencia en ese país. Para finalizar, padre, ¿qué decir de todo esto y de qué manera el pontificado del Papa León XIV está alineado precisamente con estas causas en el continente? Pues esperemos que los políticos entiendan el mensaje del Papa, atiendan el clamor que seguramente seguirá haciendo y seguirá denunciando todos los atropellos que se hacen contra las comunidades. Y pues hoy nosotros también como parte de todo este conglomerado cristiano católico desde Buenaventura, también lo sentimos a él muy cercano, porque es algo parecido a lo que vivimos acá cuando los políticos se van en contra de los pastores, cuando hablan a favor de los más desprotegidos, cuando se habla sobre la verdad y siempre acuden a las mentiras para deslegitimar todo lo que se diga. Esperamos que haya esa cercanía y que el Papa logre con su simpatía seguramente y también con su humildad acercar a todos estos líderes mundiales para que la paz llegue a todas partes, especialmente que Trump recapacite, que Rusia, la guerra que se maneja en Ucrania, que los israelíes en Gaza, que haya una esperanza en este año de la esperanza que estamos, que haya un proceso de paz y de tranquilidad para el mundo entero y que no sigamos en estas guerras inútiles que solamente lo único que dejan es muerte, desesperanza, tristezas, odios, dolores y no deja nada más para el mundo, destrucción. Sí. De hecho, es la palabra, una de las palabras más repetidas en el primer mensaje del Papa, la paz en el mundo. Padre Reina, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Amén, muchas gracias. John Reina Ramírez, presbítero, sacerdote de la diócesis de Buenaventura, desde Bogotá, Colombia, para poder entender, acercarnos un poco a lo que ha sido esta elección del Papa León XIV el día de hoy. Pero antes de terminar nuestro programa, revisamos también los resultados de la encuesta que hemos publicado más temprano y aquí la tenemos. Robert Francis Prevost fue elegido como nuevo Papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV. ¿Qué significado tiene este pontificado? Bueno, ahí está el 61% de nuestros usuarios dice continúa el legado de Francisco. Un 11% dice aspiración por la paz, 15% una mayor relación con Latinoamérica y un 13% una iglesia más abierta e incluyente. Allí los resultados de lo que ustedes opinan sobre una de las noticias más destacadas el día de hoy. La Iglesia Católica ha dicho habemos Papa, León XIV, un estadounidense peruano que de por sí ya plantea desde este momento muchas aristas en torno a la paz, en torno al diálogo, de tender puentes entre los pueblos del mundo. Muy pendientes de su pontificado. Nosotros así cerramos esta emisión del Mundo desde el Sur y como siempre les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, como vemos, también nuestro servicio informativo con las preguntas, con información 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blando, gracias por seguirnos. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso.